Muy buenos días. En esta ocasión estaremos hablando sobre las formas normales de bases de datos F1, F2 y F3. Ok, ¿qué son las formas normales? Aquí tenemos 4 palabras clave de lo que engloba las formas normales. Porque organización, eficiencia, consistencia y mantenimiento. Organización, porque las formas normales son un conjunto de reglas para organizar datos en una base de datos, y estas mismas ayudan a eliminar la redundancia y mejorar la integridad. La eficiencia, porque las formas normales ayudan a minimizar la redundancia de datos y mejorar la eficiencia de las consultas y el almacenamiento de datos. Asimismo, garantizan la consistencia de los datos, evitando errores e inconsistencias al modificar la información, que se relaciona mucho con esto. Y el mantenimiento, porque facilitan el mantenimiento y la actualización de la base de datos, haciendo que sea más fácil realizar cambios y correcciones. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos la primera forma normal. Y tenemos estos 4 puntos que se deben cumplir para realizar la primera forma normal. La eliminación de grupos de repetición. En la primera forma normal, cada columna debe tener un valor atómico. ¿A qué me refiero con esto? A que no puede contener listas o conjuntos de valores ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tienen que ser atributos únicos. La base de datos tiene que tener un atributo único que identifique cada fila de forma individual, y a esto se le conoce como clave principal. Tenemos aquí, no se repite redundancia. ¿Por qué? Porque los datos no deben repetirse en diferentes filas. Esto es para evitar la duplicación y la inconsistencia en la información. Aquí tenemos independencia de atributos. Cada atributo debe ser independiente de los demás. Y esto es para asegurar que los cambios en un atributo no afecten a los demás. Y también esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahí tenemos el primer ejemplo práctico de la normalización. La primera forma normal, tenemos esta tabla aquí normalizada y vemos que estos dos nombres en Ana y Pedro aparecen varias veces con la misma dirección y el mismo nombre. Bueno, el mismo nombre no, la misma dirección. Y esto lo resolvemos separando la tabla, una tabla para el teléfono y otra tabla para la dirección, porque era lo que nos estaba generando redundancia, ya que una misma persona puede tener un número diferente. Separamos estas dos tablas y así eliminamos la redundancia y resolvemos el problema. Ok, la segunda forma normal, dependencia funcional. ¿Por qué dependencia funcional? Porque los atributos no clave deben depender completamente de la clave principal. No puede haber dependencia de otros atributos no clave en la segunda forma normal. La eliminación de dependencias parciales. Ok, si un atributo no clave depende de solo parte de la clave principal, se debe dividir la tabla. Se debe dividir la tabla en 2 o más para poder eliminar la dependencia parcial. La integridad referencial. Las tablas en segunda forma normal deben estar relacionadas entre sí a través de claves foráneas. Esto es para asegurar que la integridad de los datos se mantenga. Aquí tenemos mejoras en la eficiencia. ¿Y esto por qué? Porque al eliminar dependencias parciales, la eficiencia de las consultas y las actualizaciones de la base de datos aumenta significativamente. Podemos ver aquí el ejemplo práctico de la segunda forma normal. Vemos aquí esta tabla viola la segunda forma normal debido a la dependencia parcial de los atributos como nombre y dirección respecto al ID del cliente. La información cliente se repite para cada pedido. Como lo podemos ver aquí, la dirección y todo esto.
¿Qué tenemos que hacer? Separar las tablas, una tabla para los pedidos y otra tabla para los clientes. Y de esa manera eliminamos la redundancia. Ya no hay redundancia, porque tenemos los clientes por aquí y aquí tenemos los pedidos. No hay una información que se vaya a repetir como la tenemos aquí, que nos está generando redundancia. Y ya vamos a ver por qué eso nos afectaría. La tercera forma normal. Tenemos aquí eliminación de dependencias transitivas. La tercera forma normal es eliminar las dependencias transitivas, donde un atributo no clave depende de otro atributo no clave a través de la clave principal. Dependencia directa. En la tercera forma normal, todos los atributos no deben depender directamente de la clave principal, evitando dependencias indirectas a través de atributos no clave. Consistencia de datos. Eliminando las dependencias transitivas, se garantiza la consistencia de los datos, ya que cualquier cambio en un atributo no clave solo afectará a los atributos que dependen directamente de él. No afectará a todos los demás, sino a los atributos que dependen directamente de él. Y es lo que venimos hablando, de que por qué es importante la normalización, ya que tenemos aquí también reducción de redundancia, porque nos ayuda a reducir la redundancia de los datos, lo que hace que las consultas y las actualizaciones sean más eficientes y rápidas, por supuesto. Aquí tenemos el ejemplo práctico de la tercera forma normal. Es una tabla de libros, esta la no normalizada, vemos que se repite aquí el autor aquí y el género, y esto viola la tercera forma normal. ¿Por qué? Porque el autor y el género se repiten aquí en esta tabla aquí. Hay una redundancia y esta redundancia viola la tercera normal, ya que autor y género, como podemos ver aquí, dependen directamente de la clave principal y de esta de aquí, y lo hacen a través de otros atributos no clave, y por eso viola la tercera forma normal. Ahora la pasamos aquí, eliminamos lo que es la parte del género, que nos estaba generando redundancia, y si actualizamos ahora, si actualizamos alguna información en la tabla o algo por el estilo, solo necesitamos cambiar un solo registro, no dos o más, como podría haber ocurrido con esta tabla que no estaba normalizada. Y ahora cada atributo no clave depende directamente de la clave principal y hace que cumpla la tercera forma normal. Bueno, esto ha sido todo.